Bueno, hermanos, vamos a seguir. Ya nos falta poco para poder terminar y, bueno, me place saber que es algo que de alguna forma ustedes conocen por lo que hemos venido hablando. Y sé que simplemente esto está afirmando aquellas cosas que ustedes tal vez conocen y puede darle un poco más de certeza y seguridad a ustedes en cuanto a lo que estamos viniendo y tratando hoy. Yo creo que podamos ver, para seguir hablando acerca del llamamiento eficaz, algunos pasajes que nos lleven a reflexionar cómo es que se da esto. Necesito que me acompañen, por favor, con sus Biblias ahora a Romanos capítulo 8, versículo 30. Es interesante, hermanos, afirmar esto, que el llamado se da de manera segura, de manera certera, a aquellos que el Señor de alguna forma ya ha conocido, aquellos que ya ha elegido. Romanos capítulo 8, versículo 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Yo quiero centrarme, hermanos, en este punto. El hecho de que Él llama a aquellos que Él predestina. No va a llamar a aquel a quien no ha elegido. ¿Por qué, hermanos? No porque Él no tenga compasión. Muchas veces se suele decir que hablar de las doctrinas de la gracia es hablar de un Dios sin compasión, es hablar de un Dios que no siente amor por aquellos que son duros. Y no es así. Simplemente, hermanos, es que Dios cumple su propósito de la forma en la cual Él quiere. Cuando hablamos de la elección, hermanos, yo quiero que pongan esto en su mente. Todas estas 5 doctrinas están conectadas una tras otra. No se olviden que es la síntesis de la doctrina de la gracia. Es esta doctrina de la gracia reflejada a través de estos 5 puntos, porque eso es lo que reflejan estos 5 puntos. Y cuando hablamos de la elección, hermanos, tenemos que imaginarnos a un hombre que va a adoptar un niño, a un orfanato, o un matrimonio. Jóvenes, tal vez no pueden tener hijos. Ellos van y deciden a quién adoptar, a quién elegir, ¿verdad? Nadie les impone a quién deben de adoptar. Es en pura elección de ellos. Bueno, sé que tal vez eso no se da en nuestro contexto, pero la mayor parte de las veces cuando tú ves afuera de Argentina, vas a ver que las personas que van a adoptar deciden, queremos una nena, un nene, y nadie les impone eso. Y suele suceder que tampoco cuando van a adoptar, ninguno de los niños va y se acerca y les dice, yo quiero que tú seas mi papá, yo te elijo a ti. Eso no sucede, sino que las personas que quieren adoptar deciden a quién elegir. Ahora, hermano, ¿por qué nosotros podemos tener mayor privilegio a la hora de elegir y Dios no? ¿Por qué el hombre puede elegir a aquellos que quiere tomar por hijo y Dios no? ¿Por qué el hombre cuestiona tanto la autoridad y la libertad que Dios tiene en hacer eso? Y el hombre no. Hermano, nosotros tenemos que ser coherentes. Si el hombre puede elegir, Dios mucho más. Y cuando hablamos de la elección, hermanos, tenemos que ver que el compromiso que Dios hace con esas personas no es para un momento. No nos toma como hijos para 3 meses, para 4 meses, sino nos llama, nos elige para cumplir su palabra por la eternidad. Eso, hermano, nos hace tener en cuenta cuando vemos a Pablo escribiendo la carta a los romanos, en este capítulo en particular, él sintetiza cómo esta doctrina se aplica a nuestra vida. Y es interesante, hermanos. Romanos es la columna vertebral de la vida cristiana. Romanos es la base en la cual debe de edificarse, yo creo, cualquier edificio. Es el tratado teológico más extenso y más condensado sobre el cual todo cristiano debe de conocer qué es lo que dice. Y es este punto en el cual nos vamos a parar. Romanos 8:30. A los que predestinó, a estos también llamó. Hermano, cuán hermoso es reconocer que esta doctrina no radica en nosotros. ¿Por qué? Porque es en la pura promesa de nuestro Señor Jesucristo. No va a importar cuán malos hemos sido o cuán deficientes podemos haber sido, sino que Él ha prometido en su puro amor llamarnos, no por mérito alguno, como dijimos. De la misma forma, este llamado, una vez más,
radica en su beneplácito, o sea, en la voluntad que él ha tenido de cumplir su palabra. Hermano, una vez más, esto hace que muchas de las personas que conocemos tengan la posibilidad de venir, como dije, a formar parte de nuestra iglesia, parte de la misión, parte de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. De la misma forma, hermano, cuando se tilda de que esta doctrina es fría y se presenta a un Dios sin amor, lo que nosotros vemos ahí es todo lo contrario, porque ningún hombre puede acceder a la comunión con Dios en el estado en el que se encuentra. Ninguno de nosotros permitiría que un hombre ajeno, malo o tal vez de mala apariencia entre a nuestra casa. No lo haríamos, yo estoy seguro. Tal vez le invitarías un vaso de agua hasta la puerta y eso. Pero ¿cómo Dios nos permite entrar a su familia, aún viéndonos en la condición en la cual entramos, sin preguntarse por qué estamos así, sino por el puro afecto? Entonces, esos paralelos que les muestro, hermano, nos tienen que hacer reflexionar en lo que Dios es. Hablando en la mesa, hablábamos con Sergio y me hacía pensar un poco en esto. Cuando se habla de la soberanía de Dios, ¿quién es el hombre para poder contradecir al hombre? El apóstol Pablo dice, ¿alguien le ha dado a él? ¿Alguien le tiene que pedir cuentas a él? ¿O él tiene que rendirle cuentas a alguien? No. Al contrario, el hombre es el que tiene que rendirle cuentas a Dios. Y eso, hermano, nos lleva a considerar que el Señor en su misericordia, pues ha hecho la obra con cada uno de nosotros. Pero no todos obedecen a su llamado. Como podemos ver y como hemos visto en Romanos 10, dice, ¿cómo van a venir a mí si nadie les predica acerca de mí? ¿Cómo van a escuchar de mí si nadie anuncia mi mensaje? ¿Cómo van a venir a formar parte de mi familia si nadie les dice que yo los estoy llamando? Pero lo interesante es que nuestro mismo Señor Jesucristo muchas veces ha sido de alguna forma aquel ejemplo para ver esta elección. Él dice, muchas veces yo he venido a quererlos reunir, así como una ave, así como una gallina quiere juntar a sus polluelos, pero ustedes nunca han querido. Pablo de la misma forma nos los va a decir en Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y es interesante que Pablo le está hablando a los judíos. Judíos que de alguna forma, dice Pablo, de ustedes es el pacto, de ustedes son las promesas, de ustedes son los patriarcas, pero aún así no han venido y no han creído. Eso, hermano, nos hace ver, no es que la palabra del Señor falle, no es que la palabra del Señor sea ineficaz, sino lo que sucede es que el corazón del hombre, por la voluntad de Dios, no ha sido transformado, no ha sido cambiado para que pueda responder de manera positiva al evangelio. Ahora, es interesante, hermanos, que puede haber dos formas en las cuales el hombre reaccione. Y aparentemente una es cuando el Señor cambia el corazón y transforma todo lo que es su ser. Y la segunda es cuando el hombre de alguna forma recibe información únicamente y tiene una actitud de cambio moral, aparentemente bueno. Cosas que de alguna forma duran un tiempo, pero luego no causan más que eso. Un pequeño lapso de buena conducta para terminar al fin siendo lo que verdaderamente es el hombre. Acompáñenme a este pasaje, Hechos capítulo 16, versículo 13. Es interesante que el medio y el que siempre va a ser la predicación de la palabra. Vamos a ver esta mujer también con la cual de alguna forma todos nos vemos identificados en algún punto, porque otros sin querer queriendo, como dice un personaje, hemos escuchado el evangelio y hemos venido a sus pies, porque realmente nadie ha tenido la intención de querer acercarse a él por buena voluntad. Hechos 16, 13. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Es interesante, hermanos, que nosotros podemos querer implantar un orden, podemos querer que todos estén atentos a escuchar un mensaje y se puede conseguir eso. Un hombre puede poner reglas, manipular, cohibir a las personas a que presten atención a una exposición, que estén atentos a lo que el pastor o un evangelista o quien traiga la palabra pueda decir. Pero eso, hermano, no es evidencia de que todas las personas que están sentadas en un lugar atentas, escuchando la palabra, puedan reaccionar de manera positiva. Es interesante que cuando seguimos este pasaje, vamos a ver claramente que dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Hermano, eso no se daría si no es por la misericordia que Dios tiene. Ahora, lo primero que vemos ahí es que Dios tiene que operar en los afectos antes que opere en la mente. Primero opera el corazón y como consecuencia sucede algo en la mente del hombre. Muchas veces, hermano, cuando se predica el evangelio, lo que se busca es llegar a los sentimientos, a las emociones. Y esas duran poco, hermano. Son como el chasquibum, tiras, explota y termina ahí en un ruidito y nada más. O como los cohetes que se lanzan o se lanzaban y explotan y aparentemente es algo hermoso, lindo, pero termina desvaneciéndose. Cuando se busca eso, hermano, lo único que se hace es engañar a los hombres, es abrirles un camino a la perdición total. ¿Por qué digo esto, hermano? El predicar un evangelio que no se centra en mostrar la naturaleza y la realidad del hombre hace que el hombre viva engañado y que su fin sea uno que no esperaba. Hay alguien que dijo, yo creo que fue Charles Spurgeon, si no me equivoco, dice que hay muchos que esperan despertar y abrir los ojos en el cielo, pero muchos en aquel día abrirán sus ojos y estarán en el infierno. ¿A causa de qué? A causa de no haber escuchado el evangelio, a causa de haber vivido de una manera equivocada, creyendo que la forma en la cual vivían y cómo han recibido el evangelio era lo suficientemente bueno para poder alcanzar estar en ese lugar. Otro pasaje que nos hace meditar en eso y en lo que realmente debe de verse es cuando vemos Mateo 7, es algo de lo que hemos estado hablando. Hermano, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Ese pasaje nos está hablando de personas que de alguna forma, entre comillas, dan profesión de fe. Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Qué evangelio han escuchado? ¿A qué Dios servían? ¿Cómo han llegado a ese lugar? Debe de haber gran preocupación en nosotros. No es que Dios no pueda cumplir con su promesa. Dios no es que llame y después diga, bueno, yo te traigo hasta acá y ahora todo cuenta o todo pasa por tu cuenta. Tú tienes que hacerte cargo de esto. Eso no sucede así. Alguien dijo, hermanos, que Dios no hace un puente tan grande donde entre todo el mundo, pero el puente llegue a la mitad. Y donde le diga, para cruzar al otro lado tienen que nadar. No, Dios no hace eso. Dios hace un puente completo, de principio a fin, donde dice, crucen de acá a allá. Dios no hace las cosas a mitades. Y cuando Dios nos llama, Él va a proveer todo lo necesario, así como operar en nuestra mente, así como operar en nuestro corazón, para que respondamos positivamente al Evangelio, como venimos diciendo. Pero también es necesario ver que tiene que haber una respuesta del hombre. Veníamos conversando. ¿Quién es el que produce arrepentimiento en el hombre? Dios. Pero ¿quién es el que debe de arrepentirse? El hombre. ¿Quién pone fe en el corazón del hombre? Dios. Pero ¿quién debe de proclamar fe en Cristo? El hombre. Hermano, de alguna forma tiene que haber una respuesta ante lo que Dios ha hecho. Un hombre que escucha el evangelio va a tomar decisión por Cristo porque Él ha operado su corazón y profesa fe ahora Él. Un hombre que se arrepiente es porque Dios le ha dado ese don para poder alcanzar ese arrepentimiento. Por donde queramos ver, hermanos, no hay lugar en el cual podamos perdernos. Dios es el que opera de principio a fin todas las actividades que impacten sobre nuestro bien eterno.
No hay manera de que el hombre pueda de alguna forma entorpecer la labor de Dios. Pero a la misma vez, Cristo es la puerta. Cristo es la puerta. Es interesante, dice en el Evangelio de Juan 6:44, un pasaje que conocemos. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Eso, hermano, nos tiene que llamar mucho la atención, porque aquí vamos a ver al Padre y al Hijo interactuando, pero eso no sería si no es en pos del poder del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, yo quiero que veamos esto. Es muy interesante. Dice que aquellos que van a venir a Cristo van a venir porque el Padre los trajere. Él dice, yo soy el buen pastor. Él dice, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida. Es muy interesante lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y quiero explicar un poco esto en el contexto en el cual Jesús dice, yo soy la puerta. Es muy interesante porque cuando vemos el Medio Oriente vamos a ver hombres que son pastores. Y esos pastores tienen que ir durante largos kilómetros para buscar lugares para que pasten sus ovejas. Pero dice que cuando llega la noche, por la distancia, no pueden llegar al lugar de donde han salido. Otros tienen que ir por semanas llevando a sus ovejas para pastar. Pero siempre encuentran una caverna, un lugar donde resguardarse de los animales, de los depredadores. Y dice que estos pastores llevan a sus ovejas a esa cueva. Se encargan de que no haya ningún animal ahí que pueda lastimarlos. Pero lo importante es que esa cueva no tiene una puerta. Y en una pregunta que le hacen a uno de sus pastores, ¿y tú dónde duermes? Yo duermo acá a la entrada, porque yo soy la puerta. Es interesante, hermanos, que Cristo de la misma forma es el medio por el cual nosotros podemos entrar a ese redil. Es Cristo quien está cuidando que nadie se pierda, que no entre ningún depredador a quitarnos de su lista, por así decirlo, de su rebaño. Y a la misma vez nos da la seguridad de que si nosotros somos guiados por el Padre, Él va a permitir que podamos entrar a compartir con Él el resto de este peregrinaje que tenemos. Pero, hermano, no es simplemente eso que hace el Señor para con nosotros. No únicamente nos llama, no únicamente nos elige, no únicamente lo hace por el amor que Él tiene por nosotros, sino también que Él provee de los medios necesarios para que nosotros podamos llegar a los pies de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy, hermano, nosotros somos la iglesia militante, a diferencia de la iglesia triunfante. Yo sé que algunos han escuchado ese término. La iglesia militante somos todos aquellos que profesamos por Cristo, por Dios, pero seguimos militando en esta tierra, seguimos caminando. La iglesia triunfante es aquella que ya ha accedido a la presencia del Señor. Pero ¿cómo nosotros seguimos caminando en este camino donde hay adversidad, donde hay prueba, donde hay dificultad? ¿Cómo seguimos? ¿En nuestras fuerzas? ¿En nuestra fortaleza? ¿O es que Él provee todo lo necesario para que a pesar de nuestras circunstancias nosotros podamos seguir? Es interesante, hermanos, que muchos de los que profesan fe en Cristo en algún momento pueden cansarse, pueden apartarse, pero aquel que empezó la buena obra dice que la ha de terminar. Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir ni arrepentirse, porque lo que Él ha prometido lo ha de cumplir con cada uno de nosotros. Es por eso que ahora vamos a ver el último punto, hermano, de esta lección, y vamos a hablar un poco acerca de la perseverancia de los santos. ¿Qué enseña la teología reformada sobre la perseverancia de los santos? Lo que dice en primer lugar es que los creyentes verdaderos reciben la gracia de perseverar hasta el fin. No olvide esa palabra, recibe la gracia para perseverar hasta el fin. Esa gracia debe de entenderse como aquella batería inagotable, esa batería solar que se le pone a un artefacto y a causa de ese sol que le radia energía, puede seguir sin la necesidad de que se termine hasta que llegue al punto donde debe de llegar. Hermano, esa gracia
es la que Dios y Cristo nos ha dado. Cuando Cristo ha muerto, hermano, no solo nos ha dado la salvación, sino nos ha dado esta gracia para perseverar. Porque muchas veces cuando no podemos, es Él en nosotros actuando. Dice que Él saca fuerzas de nuestra debilidad. Él nos hace fuertes cuando ya no podemos. Y dice que nuestra debilidad es su fortaleza. Es interesante, hermanos, que la teología reformada afirma eso a través de los cánones de Dora, a través de nuestra confesión de fe. Voy a leerles una vez más el capítulo 4, el punto 1 de este tratado. Los cánones de Dora dicen así: a los que Dios llama, conforme a su propósito, a la comunión de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y regenera por el Espíritu Santo. A estos les salva ciertamente del dominio y de la esclavitud del pecado, pero no les libra en esta vida totalmente de la carne y del cuerpo del pecado. Nos elige, nos llama, pero todavía hay algo con lo que luchamos. Pero Él se asegura y confirma que nos va a llevar al lugar donde Él ha prometido. Pero ¿qué dice también nuestra confesión de fe en el capítulo 17, párrafo 1? Aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad. Solo los creyentes son los que van a poder perseverar hasta el fin. Es interesante que vamos a ver que dentro de la Biblia vamos a encontrar un pasaje que nos va a hacer meditar mucho en esto, entre la perseverancia y el abandono de seguir a Cristo. El apóstol Juan va a decir: ya no están con nosotros, han salido de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, vamos a usar esta palabra, perseverarían con nosotros. Ahora, hermano, cuando hablamos de perseverar, debemos de comprender dos cosas. Una es en una iglesia y la otra es de manera particular como creyentes. Son dos cosas. Uno se pone en los hombros las aflicciones, las pruebas de uno mismo. Pero cuando forma parte de una iglesia, también se pone sobre los hombros las aflicciones, los problemas de todos sus hermanos, ¿verdad? Porque dice que debemos de ayudarnos aún en eso. Y Juan nos dice que había muchos hombres que de alguna forma profesaban fe en nuestro Señor Jesucristo, pero su doctrina estaba errada. Eran hombres que de alguna forma no les era suficiente el Espíritu Santo, sino que necesitaban trascender el Espíritu, ser más espirituales. Así que esos no han perseverado con ellos y no son de nuestro Señor Jesucristo por ese acto. Pero de la misma forma, hermanos, cuando hablamos de perseverar, nosotros tenemos que entender esto. No es que el cristiano camina por su esfuerzo. Si bien el creyente puede ir caminando, está Dios por detrás impulsando al cristiano. Eso nunca debe de olvidársenos, porque no podemos en nuestras fuerzas. El apóstol Pablo dice: sé que tengo que hacer lo bueno. Yo voy a parafrasear esto. Pero no hago lo que es bueno. Hago lo que no debo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién? ¿Quién? Hermano, es Dios. Es Dios quien nos ayuda, porque aún sabiendo hacer las cosas buenas, no las hacemos. Aún sabiendo que tenemos que perseverar en muchas cosas, somos deficientes en eso. Y es Dios quien nos ayuda. Pero de la misma forma, hermanos, hay un pasaje. Y les comento algo. Yo cuando congregaba en una iglesia pentecostal, porque también hemos pasado por esos lugares, había un hermano. Este hermano era de provincia. No era un hombre que pudiera hablar mucho. Este hombre, de alguna forma, lo atropelló el coche, era albañil, cayó de la construcción. Le pasaron una variedad de cosas como para decir, no, no es este el lugar. Pero lo que él decía, lo único que yo sé es Romanos 8:38.
Romanos 8:38. Y él hablaba acerca de cómo Dios podía llevarlo a perseverar. Ahora yo quiero que me acompañe a ese pasaje. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, hermano, una característica de aquellos que el Señor llama es darle la capacidad de poder ver las situaciones que le ocurren con otros ojos. Nunca debemos de interpretar lo que nos sucede y querer compararlo con el amor de nuestro Señor, viendo si es que nos ama, ¿por qué nos sucede esto? Nunca debería de verse así. Debe de verse que aunque nos pasen estas cosas, Dios todavía nos mantiene en pie a pesar de las circunstancias. Pero lastimosamente, como personas de carne y hueso, siempre tendemos a mirar las cosas con ese lente. Si Dios me ama, ¿por qué me sucede esto? Pero si Dios está conmigo y estoy en la verdad, ¿por qué pasa esto? Lamentablemente, esa es la visión incorrecta. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que no va a haber nada que nos separe de lo que el Señor ha prometido hacer con nosotros. Dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni ninguna otra cosa creada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ha de separarnos del amor de Cristo. Es interesante que hace un momento recitábamos un pasaje. Nadie los va a arrebatar de mi mano, ni la de mano de mi Padre. Dios no ha de perder a ninguno de nosotros. Por lo tanto, Él se ha de encargar de llevar a cada uno de nosotros al lugar donde debemos de llegar. Pero también lo que debe llamar nuestra atención, hermanos, es que nosotros no vamos al mismo paso todos juntos. Hay algunos que corren, hay algunos que caminan, hay algunos que trotan y hay algunos que tropiezan en el caminar. Pero de la misma forma que una persona que tropieza, dice que el Señor es poderoso para poder levantarlo y multiplicar sus fuerzas. Ahora, hermano, esta perseverancia de los santos, esta doctrina, debe de afirmar nuestra fe en lo que el Señor ha prometido. Nosotros, cuando vemos la parábola del hijo pródigo, tenemos que comprender algo muy hermoso ahí, que es el creyente muchas veces alejándose de lo que el Señor le manda. Ahora, nuestra confesión de fe dice que ningún creyente puede separarse por completo, ni definitivamente de lo que el Señor ha prometido para su vida, ni perder su salvación. ¿Creemos eso? Sí. Pero a la misma vez podemos ver que un creyente se puede alejar por un tiempo. Sí. ¿Puede aparentar ser un apóstata? Y tengo cuidado al usar la palabra, aparentar, porque muchas veces el hueco, el pozo en el que se cae, no tiene la misma profundidad en el cual nosotros podemos haber caído. Nosotros podemos caer en un pozo pequeño y levantarnos rápidamente. Otros pueden caer en un pozo mucho más profundo y puede costarles levantarse. Muchas veces sucede que estos, así como el hijo pródigo, pueden conocer las gracias que han recibido de su padre y alejarse tan lejos como les pueda placer. Pero hay algo que es importante. Aquel Señor que los ha llamado va a volver a poner en ellos eso que se llama arrepentimiento. Va a llevarlos a eso. ¿Por qué? Nosotros tenemos una garantía. Las aras que el Señor nos ha dejado es el Espíritu Santo. Eso es aquello que de alguna forma nos recuerda que Cristo ha dejado un compromiso, ha dejado esa garantía que es el Espíritu Santo, que nos va a recordar constantemente que el Señor ha de cumplir. Ahora, cuando hablamos de que hay creyentes que se alejan, es verdad, no podemos negarlo. El ejemplo es el que hablamos hoy, 1 Corintios, cuando hablamos de ese hombre que ha pecado gravemente contra la mujer de su papá, ¿verdad? ¿Cómo puede haber tal caso? Y de la misma forma vamos a ver en la segunda carta que ese hombre vuelve y dice Pablo, reciban al ofensor. Ahí nos damos de cuenta que Dios es poderoso para cumplir su palabra. Y las palabras que usa Pablo antes
de correrlo de la iglesia, dice, es mejor que se eche a perder el cuerpo antes de que el espíritu se pierda. Entonces dice, es mejor que muera y no ocurra algo más, aunque no pudiese porque tenemos la garantía de Dios. Pero de la misma forma, vamos a ver que el Señor hace que este hombre pueda volver. Eso hace que veamos con compasión, hermanos, a todas las personas que tal vez han caminado con nosotros o caminarán. Algunos, hermanos, confundidos por la doctrina, confundidos porque han prestado su oído a muchas otras cosas, van a apartarse de nuestro lado. Pero debemos de ser hombres que tengan fe, mujeres que tengan fe, y oren por aquellos que de alguna forma se alejan para que vuelvan. Nuestra labor, hermanos, como creyentes, no es simplemente sostener estas doctrinas, no es simplemente decir somos calvinistas, somos bautistas reformados, somos confesionales, no, sino que estas doctrinas nos hacen ver el corazón de lo que es el Evangelio, y eso es Cristo. No se olvide de lo que le dije a un principio. Vamos a ver el análisis que nos ha dado el médico. El hombre está muerto, necesita ayuda, hay que hacer algo por él y nosotros no podemos hacer nada. El que puede obrar y hacer algo por el hombre es únicamente Dios. Y aunque éste aparentemente no pareciera ya tener más vida, Dios es poderoso para poder levantarlo del lugar en el cual está. Nunca debemos de olvidarnos eso. No podemos caer en el egocentrismo, en el orgullo de decir, no, pues está perdido, ya no sirve. No, hermano. El único que puede tomar tal determinación y hacer tal confesión es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como les dije, es interesante. Algunos, aparentemente por la forma en la cual viven, vamos a creer que nos los vamos a encontrar en el cielo. Pero lastimosamente, eso es aparentemente. Cuando llegue el día del Señor, verdaderamente veremos quiénes van a estar ahí. El apóstol Pablo va a decir que muchas veces nuestras acciones, nuestros actos, no van a ser el mejor ejemplo. Pablo va a decir que nuestras obras van a ser pasadas por fuego y que las obras de algunos se van a quemar porque no resisten la prueba de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, como pasados por fuego se salvarán. Eso quiere decir que aunque nuestra vida por completo no sea lo que el Señor espera, Él conoce que con nuestras limitaciones y aún con nuestros errores tratamos de hacer aquello que es bueno, aunque nunca es suficiente. Eso, hermano, nos lleva a la conclusión de todas estas doctrinas. ¿Cuál es? No somos tan buenos como para poder querer recibir algo que no merecemos. Somos malos y perversos en algunos casos. Pero si hoy comprendemos estas doctrinas, hace que miremos a nuestra derecha, a nuestra izquierda y a aquellos que tenemos delante nuestro, con los mismos ojos que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios nos ve, con amor. Lo que también, hermano, estas doctrinas deben producir en nosotros es seguridad. ¿Sabes? Cristo ya no ve a un hombre, a una mujer deficiente, aunque nosotros sabemos que somos eso. Dios ve en nosotros a Cristo, ve su justicia imputada sobre nuestra vida. Aunque nuestros actos nos recuerden que ni siquiera valemos algo, y aunque muchas veces reneguemos con lo que nosotros somos, no debe olvidársenos que el Señor nos ve de distinta forma. Nos ve como aquellos hombres, mujeres que ejemplifican y tipifican a Cristo, no de manera física, sino espiritual. Hermano, nosotros no vivimos el Evangelio, no venimos a la iglesia para querer alcanzar la salvación. Nosotros venimos a la iglesia para adorar a Dios. No venimos para alcanzar algo nuevo, porque ya lo tenemos. Venimos a hacer una vida como creyentes teniendo la victoria. Ahora, hermano, es interesante que esto que venimos tratando debe de llevarnos a confiar en el Señor. ¿Sobre qué puntos?
En primer lugar, las personas que amamos, las personas que queremos y no son del Señor. Todos tenemos a alguien que no es del Señor, ¿verdad? Y si tu familia es del Señor, es una alegría para mí saber eso. Pero cuando yo veo estas doctrinas, veo que mis hijos o mi hijo tiene esperanza y oro al Señor y hago lo que tengo que hacer. El Señor me dice, predícale el Evangelio. Lo confronto con el Evangelio, sabiendo que como ha tenido misericordia de mí, la puede tener de Él. A la misma vez, aquellos que tenemos hijos más pequeños, nos debe de llevar a compartirles esta verdad desde el momento que pueden comprender. Porque no es necesario ser tan grande como para saber que un niño tiene el pecado en sí. Ya vemos que los niños siendo pequeños pueden manipularnos. La maldad está en ellos. El hecho de querer manejarnos con sus llantos es la manipulación, es la maldad ejemplificada en ellos. Y cuánto más si nosotros podemos colaborar a que ellos puedan llegar a este trono de gracia. Es interesante, hermanos, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles hablando acerca de unos niños. Los apóstoles, muy buenos hombres, no molesten al maestro, saquen estos niños. Y Jesús dice, no les impidas a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Hermano, esto nos debe de hacer ver que una iglesia donde hay niños que meten tal vez o hacen mucha bulla, ruido, son el lugar donde se está gestando algo en sus corazones. Algo que nosotros no vemos, algo que nosotros no entendemos. No debe de causarnos molestia, aunque en algún punto incomoda, pero debe de hacernos ver que hay personas pequeñas necesitan tanto de Dios como nosotros. Ahora, ¿a qué nos desafía estas doctrinas? En el lugar en el cual nos encontremos, sea en el trabajo, sea en el hogar, en la oficina, en el negocio, a poder compartir estas verdades, pero no de manera agresiva, no queriendo decir nosotros tenemos la verdad, sino siendo mansos como paloma y astutos como las serpientes, para saber en qué momento poder hablar de estas verdades y alcanzarles el Evangelio. Porque todas aquellas personas que están en nuestro entorno sin Cristo necesitan mucho, mucho de Dios. Y como iglesia, hermanos, o como misión en este momento, que ustedes puedan cimentar y fundamentar su fe, como dije al principio. Si ustedes no saben quién gobierna la iglesia, quién gobierna una misión o cuál es el centro en el cual gira, va a hacer que ustedes no comprendan cuál es el propósito por el cual Dios pone este lugar. Pero si ustedes definen eso claramente desde ahora y a raíz de las enseñanzas que están teniendo, van a hacer, y es el deseo mío, de que ustedes puedan ser aquel estandarte, aquella bandera que hoy no estaba puesta, que ustedes puedan ser a raíz de su fe, aquello que tal vez hoy no se ve en esta ciudad. Una iglesia que defiende y define tan claramente su doctrina, pero que a la vez pone sus brazos abiertos para poder recibir en amor a todos aquellos que no conocen estas verdades. Dios les dé fortaleza, sabiduría para poder seguir haciendo esto. Ahora, no hemos hablado todo lo que podríamos hacer por cuestiones de tiempo, esa es la realidad. Pero yo sé que va a haber la oportunidad en la cual podamos hablar más acerca de esto. Yo estoy simplemente poniendo un pequeño ladrillo en la edificación de esto. ¿Sabe? Richard Baxter decía a los padres, y hoy se los digo a ustedes. Richard Baxter decía, yo como arquitecto pongo los primeros ladrillos, pero espero que ustedes al volver a su casa sigan edificando y pongan más ladrillos. Es el deber de todo cristiano. Sobre lo que uno aprende, seguir poniendo más fundamento, más ladrillo. Es el deber de cada uno de ustedes. Los hombres, las mujeres. Así que, hermanos, podemos concluir con esto. Como decía el himno, al final, no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, es Él. Y gloria a Dios por eso. Porque si fuesen nosotros, hermanos, yo no soy tan fuerte
para sostener a tantos hombres. No soy tan confiable ni para cuidar mi propia fe. Muchas veces hasta pierdo mi llave. Muchas veces no sé dónde dejé incluso el auto cuando voy a un supermercado. Hermano, es así lo que el hombre es. No puede, pero gracias a Dios que el hombre confía y puede poner su fe en Cristo, quien no duda, no falla y es fuerte por la eternidad. Amén. Yo quiero que oremos, hermanos, y que este tiempo nos sirva para poder seguir aprendiendo de nuestro Señor. Gracias te doy, Padre, en este día. Señor, así como alguien mira desde arriba a un jardín, así, Señor, hemos visto estas doctrinas. Yo sé que el tiempo, Señor, de alguna forma ha sido el motivo para que no podamos profundizar por completo. Pero sé, Señor, que es suficiente tu palabra, porque sé que ella va a obrar en el corazón de mis hermanos. Yo no los conozco muy bien, pero tú sí, Señor. Tú sabes cuántas de estas verdades inquietan su corazón, incomodan su corazón, y cuántas de estas verdades también da esperanza, Señor, a sus corazones. Te ruego, Padre, por esta misión, que tú fortalezcas a cada uno de los que está asistiendo, a sus familias, a sus seres queridos, que tú puedas obrar, Señor, a través de este lugar. Que sea, Señor, como aquel faro para aquellos que van por la mar. Que sea, Señor, este lugar donde la luz irradie y todos, Señor, de lejos puedan ver y decir, allá hay un lugar donde podemos parar, allá hay un lugar donde podemos descansar. Te pido, Padre, que fortalezcas a esta misión y a cada uno de tus hijos y de tus hijas. Dales gracia en sus hogares, dales gracia en todo lugar donde se encuentren, su trabajo, su familia. Por favor, Señor, te lo pido. Gracias por este privilegio que me das de compartir con ellos. Todo esto ruego y pido en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Pregunten. Dos por uno, hermanos. Aprovechen. Vamos a hacer 2 por 1. Como quieran, o hablamos en la mesa, como ustedes gusten. Ah, perfecto. Sí. Ya tengo una después con texto. Nada.